Bueno, buen día a todos. Yo soy Roberto Guerrero, soy de la Universidad Nacional de San Luis. Soy más bien académico, no estoy en el mundo de la producción a nivel de calle, pero sí les puedo contar y ubicar más o menos un poco sobre el tema de lo que es la realidad virtual y las aplicaciones a futuros que se viene o cómo se viene la realidad virtual. Pasamos a la próxima. Hay una frase que dice que antes de que algo suceda en el mundo real, primero debe suceder en la imaginación, en el mundo de los sueños y en las posibilidades. Y justamente a partir de ahí es donde surge esta idea de que siempre todo lo que uno piensa o pretende hacer, todo lo que pretende hacer siempre surge a partir de la idea. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre nuestras experiencias hemos tratado de transmitirlas, hemos tratado de comentarlas, hemos tratado de alguna manera, expresarlas. Y desde los orígenes de la humanidad, lo hemos tratado de hacer con lo que teníamos a manos. El hombre prehistórico lo hacía mediante dibujos y trataba de alguna manera, expresar o transmitir su conocimiento. A medida que la civilización fue avanzando, fue tratando de alguna manera perfeccionar ese medio de transmisión de conocimiento y fue complicando un poco más la forma de hacerlo. Lo hacía con imágenes, pero ya no eran imágenes básicas, sino que tenía algo que le asociaba un símbolo o un concepto que se llaman pictogramas, convirtiéndolas en algo de pictograma. Luego lo que fuimos es complicándola un poco más y transmitirle o asociarle a las imágenes un concepto, una idea, y por lo tanto ya no era simplemente un significado, sino que era todo un concepto asociado y se convirtieron en ideogramas, para llegar a un momento dado en que lo que hicimos fue una asociación de imágenes con símbolos consonánticos o fonética y llegamos a lo que es el concepto del alfabeto. ¿Está bien? Con lo cual, en un momento dado nos convertimos en una civilización que lo que hace es, se expresa sus ideas, expresa su experiencia, transmite su conocimiento a partir de la lectoescritura. Y resulta ser de que, según Edgar Dale, que en el año 69 definió lo que es un cono de la experiencia, dice de que para poder transmitir el concepto de conocimiento y experiencia, lo debo hacer mediante diferentes medios y sin embargo esos medios lo que van a hacer es me van a dar diferentes capacidades justamente en la transmisión de esa experiencia. Y hay un detalle en particular que es que la lectoescritura, el texto, las imágenes, justamente son los símbolos que tienen mayor abstracción, por lo tanto son los que más dificultan la transferencia de la experiencia. Si uno observa el cono de abstracción dice de que en la base de la abstracción es donde tengo otro tipo de medios para transmitir experiencia. Por ejemplo, las experiencias dramatizadas, las experiencias planeadas o con algún tipo de estrategia, o la experiencia directa. Ahora sí. Es en el año 60 donde las computadoras hacen su irrupción en los hogares o en el mundo cotidiano de las personas. Y al comienzo, cuando las computadoras ingresan al mercado, no tenían una interacción muy fácil con el usuario. Las computadoras tenían, en ese momento, yo no sé si más o menos tienen idea, era procesamiento batch, la interacción era por teletipos o simplemente teclados donde se ingresaba información y se extraía información en forma escrita. Y es en el año 63, un ingeniero electrónico, Ivan Sutherland, que más o menos hace rato el expositor anterior lo nombró, él haciendo su tesis de doctorado, él define algo que se llama el Sketchpad. Su trabajo de tesis doctoral fue Sketchpad, y lo que era definir interfaces que facilitaran la interacción entre las personas y las computadoras. Él es el primero que define el monitor digital y la imagen digital tal cual la conocemos hoy por hoy.
Hasta ese momento lo único que había era un concepto de osciloscopio utilizado por los electrónicos, pero no un concepto de imagen a través de un tubo de rayos catódicos, que era un osciloscopio, y la imagen digital. Él es el primero que define un lápiz óptico, él es el primero que define un mouse. ¿Está? Ivan Sutherland, además, define algo que dice que él pone todo su énfasis en la visualización de la información para la interacción. Y dice que un monitor es una ventana a través de la cual cada persona ve un mundo virtual y el desafío consiste en hacer que ese mundo parezca real, se sienta real, suene real. ¿Está? Ivan Sutherland es el primero que en cierta medida pone el énfasis y da el puntapié inicial a lo que va a ser la realidad virtual. Realidad virtual que como concepto ha tenido muchas variaciones en su definición hasta que en el año 2015 la Real Academia lo define como que es un ambiente virtual el cual es experimentado a través de los sentidos, provisto por una computadora y donde el usuario determina qué es lo que quiere hacer. Es decir, no solamente va a visualizar algo a través de una computadora, no solamente lo va a ver a través de sus ojos, sino que va a también experimentarlo a través de todo el resto de los sentidos, tratando de alguna manera de controlar ese espacio. Entonces, al final del día, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual es comunicación pura, comunicación de experiencias, comunicación de información, comunicación de algún tipo de concepto o criterio que yo bosquejo y visualizo en el cerebro y que de alguna manera quiero expresar y quiero transmitir. Ahora, ¿entre quiénes es esa comunicación? Entre un usuario, una persona y la tecnología. Y donde lo más importante de la historia en lo que hace al concepto de realidad virtual es la experiencia. Es decir, el usuario tiene que tratar de vivir esa experiencia, no de la forma en que lo vimos en el cono de abstracción, no con la lectoescritura, no con imágenes, sino que de la forma más directa posible, es decir, en el cono de la experiencia, la experiencia que está en la base de ese cono de abstracción. Por lo tanto, la realidad virtual debería darme a mí una comunicación de información en las dos maneras básicas que es la comunicación, en forma directa y en forma indirecta. La forma indirecta es una comunicación de tipo físico, sensorial, y la forma indirecta es desde un punto de vista psicológico, más racional. ¿Está? Es decir, la realidad virtual va a involucrar tres cosas básicas, que son la inmersión, la interacción y la imaginación. Pero con estas tres no alcanza, hay un detalle más para lograr la experiencia, y es el concepto de presencia. La interacción depende mucho de los dispositivos y de la tecnología. La imaginación depende mucho de cómo estructuro yo la información que quiero transmitir. Pero la presencia tiene que ver con lo psicológico, cómo yo me involucro en eso. ¿Está bien? En lo que estoy observando o estoy viendo. Ivan Sutherland, además de definir la idea de realidad virtual, intenta hacer sus primeros pasos en esta historia y es cuando define el primer casco de visualización. El primer casco de visualización que no solamente lo define, sino que lo construye. El problema que tenía era que no era lo suficientemente ágil y lo suficientemente práctico para poder ser justamente utilizado y poder lograr lo que se pretende teóricamente con la realidad virtual. No solamente la interacción, no solamente la inmersión, sino la presencia. No logro nunca una presencia con ese dispositivo. Eso fue en el año 68. Por esa misma época también se definen dispositivos, se crean y se patentan dispositivos. Estos son dispositivos hápticos para poder tocar, para el sentido del tacto. Pero
digamos, ninguno de ellos logra el concepto base, que es el concepto de la presencia. Logro siempre la inmersión, siempre logro la interacción, siempre logro la imaginación, pero no logro la presencia. ¿El otro? Fíjense, empezamos en el año 63 con Sutherland, pasamos por el año 80, en el 81, en el 90, hay un montón de intentos por parte de diferentes empresas de lograr la generación de dispositivos que me permitan a mí, de alguna manera, justamente concebir o concretar este concepto de la realidad virtual. No se olviden que la comunicación siempre es entre el humano y la tecnología y por lo tanto tiene mucho que ver la tecnología en todo esto y está muy amparada en la tecnología. Y estamos como en un ciclo vicioso donde si yo no tengo la tecnología no puedo avanzar y muchas veces tengo la tecnología y tengo que de alguna manera poder redefinir mis criterios y mis conceptos para poder utilizarla. Durante esa época, digamos, hasta el año 90 hubo un montón de intentos de lograr avanzar sobre el concepto de realidad virtual, hasta que esto se detiene desde el año 2000 hasta el año 2012, 95, 2012, no hubo grandes avances. Y esto se debe a que, según Gartner, que también lo mencionó la persona anterior, es una empresa que hace estudios de mercado, se dedica a lo que es el análisis, el asesoramiento, la consultoría y la investigación de los productos de mercado. Ellos definieron en el año 95 algo que se llama la curva de sobreexpectación o sobreexpectativa. Esa curva tiene 5 fases. La primera fase es cuando se define un producto innovador, que es el lanzamiento. La segunda parte es el pico de expectativa, es cuando se logra que la gente se entusiasme, resulta algo novedoso, resulta algo llamativo. Luego viene una parte que se llama el abismo de la desilusión, que es, ya está, me aburrí, no tengo más que esto, no logro más que esto, por lo tanto tengo como un desencanto, hasta lograr una segunda etapa, que es la pendiente de iluminación o la pendiente de prospectiva, de ese producto que empieza a prometer nuevas alternativas de uso y finalmente cuando logra una meseta, que es la meseta de productividad o la meseta de producción, que es cuando el producto se convierte en un producto potable en el mercado y un producto que en cierta medida se instala en el mercado y empieza ya a evolucionar desde un punto de vista aplicativo y desde un punto de vista de uso. Esta curva mide la madurez de los productos en cuanto a su generación, su producción y su instalación en el mercado en cuanto a la aplicabilidad del mismo. Si observan en la gráfica, en la parte de lanzamiento hay una primera etapa que dice primera generación del producto. En la parte de la pendiente de iluminación hay un punto donde dice segunda generación del producto y ya en la meseta está la tercera y todas las subsiguientes generaciones del producto. La idea es que hay productos que se quedan en la primera etapa, hay productos que pasan hacia la segunda etapa, pero ya cuando un producto pasa a la segunda etapa, entonces significa que de alguna manera se ha avanzado y de alguna manera ese producto ha madurado. La próxima. Con la realidad virtual, con la realidad virtual pasó algo por el estilo. Desde su definición en forma teórica por Ivan Sutherland en el año 63 hasta su pequeño pico de expectación en el año 80, su abismo de desilusión en todo lo que hace segunda mitad del 90 y principio del 2000, vuelve a resurgir el concepto de realidad virtual y se vuelve prometedor en el año 2012 con la empresa Oculus, que la empresa Oculus es la que tecnológicamente logra algo que hasta ese momento se volvía bastante molesto, que es lograr la inmersión desde un punto de vista visual, en el sentido de la vista, en el sentido de la observación,
mediante un dispositivo sumamente liviano, pesa 800 gramos, un dispositivo que permite un campo de visión de 110 grados, cuando el campo de visión de las personas es de 160 mínimo, y una alta resolución, para lo cual, digamos, empezamos a reactivar un poco el concepto de la realidad virtual, ya que tenemos uno de los sentidos ampliamente cubierto con un dispositivo que realmente me puede llegar a permitir a mí agregar el concepto de presencia. Y ya habiéndose reactivado eso, digamos, ya empezamos otra vez con el tema de productos, porque los productos que tenemos que incorporar son productos que involucren a todos los sentidos. El sentido del tacto con los dispositivos hápticos más o menos está cubierto. Falta un concepto que es el del olfato y el gusto. Ese empieza a definirse en el año 2015, no hace mucho, con un dispositivo de Feel Real, que es una empresa norteamericana, que lo que hace es permite a uno poder reconocer 9 olores, tiene motorcitos de generadores de brisa, tiene generador de calor y tiene un ionificador o un dispositivo que permite poder reconocer la humedad en el ambiente y el concepto de la lluvia. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Es que ahora el ciclo de lo que hace a la realidad virtual en respecto a la curva de sobreexpectación ha hecho que la realidad virtual haya avanzado sobre ese abismo de la desilusión para empezar justamente la rampa de una perspectiva hacia un producto que sea realmente instalable en el mercado. Y si vamos a los hechos, ese es el análisis que ha hecho Gartner para el año 2017 y fíjense la ubicación en donde está la realidad virtual, es el último puntito en la curva, donde su posición en la curva ahí implica que más o menos con una perspectiva de 5 a 10 años la realidad virtual se instala justamente en el mercado como un producto comerciable, con un producto asequible, como un producto que realmente puede ser utilizado en muchas aplicaciones. Y lo que podríamos llegar a decir es que la realidad virtual, en conjunto con la realidad aumentada, aunque la realidad aumentada viene un poco más atrás, ha llegado para quedarse. Eso significa entonces que a partir de ahora uno debería empezar a pensar a la realidad virtual como una alternativa más en el conjunto de todas las aplicaciones a las cuales uno podría intentar abarcar. Gartner todos los años reevalúa esta curva y todos los años lo que hace es reevalúa los productos involucrados en el mercado para ver dónde están posicionados y de alguna manera poder hacer perspectivas al respecto. En el año 2017 Gartner genera esa curva que les acabo de mostrar y genera tendencias. Hay 3 grandes áreas de tendencia. Una tendencia que hace a la inteligencia artificial en cualquier lado, es decir, involucrada en cualquier concepto o en cualquier aplicación, las experiencias inmersivas transparentes y las plataformas digitales. La inteligencia artificial en cualquier lado significa poder incorporar inteligencia artificial a aplicaciones que por ahí a nosotros no se nos había ocurrido. Tenemos los vehículos autónomos, eso es algo que más o menos hace rato que viene dando vuelta, por lo tanto está en la curva y está bajando de lo que hace el abismo de la desilusión. Tenemos las interfaces conversacionales, tenemos la administración de ontologías. En cuanto a las experiencias inmersivas transparentes, tenemos las impresiones 4D, no las 3D. Las 3D ya se instalaron, ya son comerciables, ya están justamente en su meseta de producción. Las impresiones 4D agregan una dimensión al conjunto de lo que ya venía haciendo. Los humanos aumentados, convertir a los humanos o incorporarles a los humanos a algún tipo de dispositivo, no justamente externo,
no al estilo reloj, no al estilo lentes, no al estilo guante, sino incorporado en el cuerpo, de modo tal que de alguna manera yo me conecto mucho más con la tecnología, me comunico más con la tecnología, tengo otro tipo de experiencia. ¿Está? La realidad aumentada. Y en cuanto a las plataformas digitales, tenemos las impresiones 5D, los blockchain, que los blockchain, no sé si los habrán escuchado, pero si bien vienen un poco más atrás, los blockchain están asociados con el Bitcoin y el cambio del concepto de dinero, el dinero digital y el uso del dinero digital, donde es un detalle en particular que, si bien está desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico, desarrollado y elaborado, el Bitcoin tiene el problema en este momento de una problemática legal, de cómo se implementa legalmente. Y eso trae acarreado el concepto involucrado, el concepto del blockchain. Cuestión que la realidad virtual es como que se instaló y a partir de ahora, 5 o 10 años, la vamos a tener como incorporada a un conjunto de aplicaciones. Eso significa que es un mercado prometedor. Goldman Sachs también es una empresa que hace análisis de mercado y que hace pronóstico del mercado. Tiene una proyección para el 2025 que dice que la realidad virtual va a generar más o menos en el mercado unos 31.3 mil millones de euros en el mercado. Donde de esos, ¿cómo van a estar distribuidos? Bueno, la distribución base que ya sabemos que es los videojuegos, eventos en directos y entretenimientos, que es más o menos lo que hemos estado viendo, es decir, ya sabemos que se utiliza en lo que hace a eventos de televisión, toda la producción de televisión, sabemos muy bien que se utiliza en eventos en directo, pero hay un detalle en particular que es que agrega toda la distribución de este lado, que es, hay un 4.6 millones orientados a salud, ingeniería inmobiliaria, eventos o hechos de tipo militar y la educación. Que la educación es un área y un ámbito que está muy justamente conversado, muy trabajado, muy estudiado, y lo que está faltando es justamente tomar la decisión. No significa que no se pueda utilizar, lo que pasa es que tenemos que cambiar metodologías que se han venido utilizando durante mucho tiempo. Del concepto de salud básicamente hay aplicaciones, la proyección dice que va a haber aplicaciones que van a estar orientadas más que nada al personal sanitario para el diagnóstico de enfermedades, para la atención de pacientes, para terapias de rehabilitación y para lo que hace a tratamiento de salud y mejora de la calidad de vida de los pacientes.